Bien, ahora en el consumo con incertidumbre, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos dos estados de la naturaleza. Ponerle que sea así, bueno, tenemos un estado bueno y un estado malo, ¿ok? Tenemos también unas probabilidades asociadas a cada estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la probabilidad acá del bueno y tenemos la probabilidad del el malo, ¿bien? Estas probabilidades son mutuamente excluyentes, o sea que la suma de estas dos van a dar 1. ¿Por qué? Porque no puede pasar ambos, o sea, o pasa lo bueno o pasa lo malo. Y también, importante, es que estas probabilidades no pueden ser menores a 1, la suma de estas dos, o sea, también tienen que ser mutuamente excluyentes, porque no puede no pasar ninguno, ¿bien? Entonces tenemos dos estados, uno bueno, uno malo, y dos probabilidades, una buena y una mala, ¿no? Entonces, que esto también se puede ver como 1 menos la probabilidad del bueno, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene ahora? Ahora lo que tiene el consumidor va a tener dos opciones, ¿no? La de ir a lo seguro y ir a lo no seguro. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, si se contrata un seguro, o si una persona que tiene, por ejemplo, un campo, va a tener la posibilidad de contratar un seguro y la posibilidad de no contratarlo, ¿no? Con cada uno de estos distintos consumos o distintas riquezas, ¿ok? Tiene una riqueza en el caso bueno y tiene una riqueza en el caso malo. Tiene una riqueza en el caso bueno y una riqueza en el caso malo, ¿bien? Que va a depender y va a cambiar respecto a si se asegura o no se asegura, porque si se asegura tienen que pagar un costo del seguro y si no lo hace, no lo tiene que pagar, pero tampoco va a recibir un resarcimiento si pasa lo malo. Bien, entonces vas a tener distintas riquezas dependiendo del caso. Por ejemplo, acá se puede poner S y acá puede ser NC para diferenciarlos estos. Entonces vas a tener, como dijimos, dos estados de la naturaleza con dos probabilidades asociadas y vas a tener distintos consumos, ¿bien? Dependiendo del curso de acción. Ahora, la persona tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de asegurarse y tiene la posibilidad de no asegurarse. ¿Y cómo va a elegir entre asegurarse o no asegurarse? Esto lo va a elegir dependiendo de la utilidad esperada que le proporciona cada caso, ¿no? Por ejemplo, asegurarse o la utilidad esperada de no asegurarse. Que sería la utilidad esperada de la riqueza eh, o del valor esperado de la riqueza a asegurarse, ¿no? ¿Y cuál es la riqueza esperada o cuál es el valor esperado? El valor esperado, por ejemplo, sería de asegurarse es igual a la probabilidad de que pase lo bueno por el consumo en el caso bueno, este sería el consumo del caso bueno asegurado, más la probabilidad del caso malo por el consumo que tendría en el caso malo asegurado. ¿Ok? Esto sería la riqueza esperada en el caso de seguro. En el caso sin seguro es lo mismo, solo que cambia el consumo acá, cambia el consumo acá. ¿Bien? Porque las probabilidades son las mismas. Entonces, la persona va a elegir dependiendo la utilidad esperada de la riqueza esperada de cada uno. ¿Ok? Que esto sería la probabilidad del caso bueno por la utilidad que le genera el caso bueno asegurado más la probabilidad de caso malo por la utilidad que le genera, perdón, acá, que le genera el caso malo asegurado. ¿Ok? Esto va a ser idéntico también con el caso malo, ya que con el caso sin seguro, ya que bueno, cambiando esto y cambiando esto nuevamente. Por ejemplo, acá sería, un ejemplo sería 0,15 con la probabilidad. Acá tendría que ser 0,85 por mutuamente excluyentes. Y por ejemplo, acá sería si la utilidad es igual a consumo a la 1/3. Tendría que ser, por ejemplo, si el consumo del bueno es 100 a la 1/3, ¿no? Multiplicado. Y acá sería, por ejemplo, más, sería la utilidad de vuelta. Sería el consumo a la 1/3. Y por ejemplo, en el caso malo sería, por ejemplo, 10, ¿no? Entonces te va a dar distintas utilidades esperadas y la utilidad esperada mayor, por ejemplo, la utilidad esperada del seguro y la utilidad esperada del no asegurarse, se van a poner a comparación para ver cuál elige. Si la utilidad esperada con seguro es mayor, entonces va a elegir esta y bueno, si es menor, obviamente va a elegir esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede? Bueno, si obviamente si es igual, lea lo mismo. ¿Qué es lo que puede influir en esto? Es su condición ante el riesgo. Una persona puede ser tanto amante
amante como averso al riesgo, ¿ok? Averso es como que los rechaza y el amante obviamente le gusta. Una persona que es amante del riesgo va a ser más propenso a elegir un juego donde corre riesgo, por ejemplo, acá sería el caso de no asegurarse, y acá una persona adversa es más propensa a elegir el caso seguro, que sería, por ejemplo, el de asegurarse en este caso, ¿ok? ¿Cuándo se ve bien esto? Esto se ve bien en un juego justo, donde un juego justo es que la riqueza esperada de ambos casos, por ejemplo, el de asegurarse, sea igual a la riqueza esperada, esto lo puse así, a la riqueza esperada de no asegurarse. Ah, bien. Está viendo que use S y use A también. Ah, bueno, así, bien. Entonces, la riqueza esperada del seguro es igual a la riqueza esperada de no asegurarse, ¿bien? Entonces, si en este caso de juego justo, una persona elige realmente respecto de su condición del riesgo. O sea, si una persona que ama el riesgo va a elegir va a elegir no asegurarse, por más que sean iguales. Y si es averso al riesgo, va a elegir asegurarse. ¿Ok? Esta va a ser la gran diferencia. Bueno, ya para graficar en consumo con incertidumbre, tenemos que diferenciar dos aspectos, ¿no? La utilidad del valor esperado de la riqueza y la utilidad de la riqueza esperada. Porque, bueno, son muy iguales, pero tristemente no lo son. La utilidad del valor esperado sería el consumo con seguro, o con seguridad, mejor dicho, con seguridad, para que pase el próximo ejemplo. Y la utilidad de la riqueza esperada, entonces, sería el caso sin seguridad, ¿ok? Sin seguridad. Y ahora para verlo esto, vamos a cambiar el ejemplo y vamos a poner un ejemplo a donde vos tenés, por ejemplo, 100 pesos y puedes comprar un ticket, ¿no? De 50 pesos y ese ticket de 50 pesos te da una posibilidad de ganarlo o de perder, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el gráfico este, que es el gráfico de la utilidad que depende de la riqueza y de la riqueza. Bien, acá puse un igual. ¿Por qué? Porque necesitamos dos gráficos, a donde tenemos un amante del riesgo, donde un amante del riesgo va a tener una función de utilidad así, que es la utilidad del valor esperado o la utilidad del caso seguro, y después en el caso de un consumidor adverso al riesgo va a tener una utilidad así, ¿no? Ok, de M. Entonces va a ser convexa cuando es amante, vamos a poner amante, y vamos a poner que es cóncava cuando es adverso al riesgo, ¿no? Bien, entonces esto nos va a definir. Siempre vamos a tener la convexa o la cóncava, depende, bueno, el tipo de consumidor que sea. Pero también lo que siempre vamos a tener es en la línea, en la función cóncava, vamos a tener una línea que pasa por abajo y une dos puntos. Y vamos a tener en la otra, en la convexa, vamos a tener una función que pasa también por dos puntos, pero pasa por arriba, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el caso seguro va a estar en esta línea y el caso inseguro va a ser una utilidad que depende de los dos consumos diferentes. Entonces va a ser un promedio, ¿bien? Entonces, por eso va a estar el caso seguro acá, en la línea de utilidad, y el caso inseguro acá. Entonces, volviendo al ejemplo, tiene una riqueza inicial, ¿no? Una riqueza inicial de 100, ¿bien? Entonces puede gastar 50 para comprar el boleto. Tiene una probabilidad, sin importar, bueno, vamos a dejar la probabilidad por ahora. Tiene una probabilidad de perder y una probabilidad de ganar. Entonces, si gana, va a ganar 50. Y si pierde, va a perder, obviamente, bueno, los 50 que pone. Entonces, en un caso tendría 150 si gana y en el otro caso tendría 50. Bien. Bueno, entonces esto va a ser importante para tenerlo en el gráfico. Este punto de acá abajo serían los 50 y este punto de acá arriba serían los 150, ¿no? En el otro gráfico pasa lo mismo. Tenemos 150 y tenemos 50 acá. Bien. Entonces, este punto de acá indica el punto medio, que sería, por ejemplo, el de tener 100. Sería tener 100. Bien. Tenemos 100 y tenemos ponerle en el mismo punto. Ahora, este sería el caso seguro. Si no apuesta, si no compra el ticket, va a tener 100. Porque no tiene no tiene obligación de comprarlo. Entonces, si no lo compra el ticket, va a seguir teniendo 100. Entonces va a tener esta utilidad, ¿no? Y en este caso va a tener esta utilidad. Vamos a ponerla acá.
poner 100. Bien, entonces, esta sería sin comprar. Vamos a poner acá sin comprar. Y esta sería sin comprar. Bien. Entonces, ahora vamos a tener que ver el otro caso. El otro caso implica otra cosa diferente, que es la de sí comprar el ticket. Y sí comprar el ticket, si por ejemplo tienen, ahora sí tenemos probabilidad, si tienen por ejemplo una probabilidad de 0,5 de ganar y 0,5 de perder, entonces por promedio vas a ver que la riqueza esperada va a ser igual entonces a 0,5 por 50 más 0,5 por 150, lo que te va a dar 100, ¿cierto? Entonces tu punto sería acá. Este sería el de comprando o comprando el ticket. Bien, ¿y por qué en uno te queda arriba y en otro te queda abajo? Porque acá la utilidad del caso inseguro, que sería la utilidad de tener 50, más la utilidad de tener 150, es mayor a la utilidad de tener 100 seguros. ¿Ok? En este caso es al contrario, ya que la utilidad de 50 más la utilidad de 150 es menor a la utilidad asegurada, ¿ok? Que sería la utilidad de tener 100. Bien, entonces esto sería más o menos lo que se ve. Esto igual no lo vas a poner acá arriba, todo esto, porque te van a poner uno, no. Si no, agarra, ponelo en el eje, la utilidad de las sumas, ¿no? De las utilidades, y esta es la utilidad del seguro. Bien, entonces tenemos estas dos condiciones. Obviamente, bueno, acá también los vas a poner sobre el eje de las ordenadas. Para que se vea bien prolijo. Pero esto es en un caso de juego justo. Porque si las probabilidades te cambian, por ejemplo, si vos tenés una probabilidad de ganar por ejemplo, de 0,7, entonces acá, de 0,7, tu riqueza esperada va a aumentar, ¿ok? Va a ser mayor a 100. Y al ser mayor a 100, tu punto, el que estaba acá, acuérdense que el recto sería siempre el sin seguro o el del riesgo, será como el riesgo. Entonces tu punto aumentaría, por ejemplo, iría para acá, porque tu riqueza esperada, M, justo lo borré, tu riqueza esperada aumentaría, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenías una utilidad. Pero, y bueno, aún así, si vos elegías arriesgarte y tu utilidad aumenta, entonces vas a seguir arriesgando por preferencia revelada. O sea, si, si la riqueza esperada de arriesgarte es mayor y vos ya te arriesgabas, entonces decís, cómo no me voy a arriesgar, ¿no? Entonces, tenemos el otro caso. Acá, como dijimos, había aumentado. La línea recta que era del riesgo aumentaba. Y si aumenta mucho, por ejemplo, aumenta acá, puede superar, por ejemplo, acá, a la utilidad del caso seguro. Acá vemos que la utilidad del caso del riesgo del comprar el ticket es mayor porque la riqueza esperada es como que ahora les es más útil. Entonces, en este caso, elige comprarse el ticket y correr el riesgo. Por lo tanto, en ese caso, compra el ticket y corre el riesgo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver con el otro gráfico, porque hay otro gráfico más, para ver cómo funciona todo esto. Y en el otro gráfico, tenemos en el eje, tenemos el consumo 2 y el consumo 1. ¿Bien? Y acá vamos a tener una línea de certeza, ¿no? Donde el consumo 1 es igual a consumo 2, línea certeza, certeza. Bien. Y acá, ¿cómo podemos poner lo que vimos recién? Por ejemplo, nosotros vimos que, por ejemplo, si no apostaba, iba a tener 100 en un caso, 100 de consumo 1, ¿no? Y en el otro caso, de la naturaleza, iba a tener también 100. Bueno, ahora vimos en otro caso que si apostaba, iba a tener en el consumo, ponerle este 2 siendo el malo, que siempre es el malo este, en el malo iba a tener 50 y en el bueno iba a tener 150. ¿Bien? Las proporciones no son lo mío, pero bueno, si es una persona con amante del riesgo, entonces sabemos que la utilidad es mayor, ¿ok? La utilidad de esta es así. Y siempre, si es amante del riesgo, ahora tu línea, que iba a ser convexa en el otro gráfico de la utilidad, perdón, acá,
que era convexa, ahora pasa a ser cóncava. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, este gráfico de acá sería, si es amante al riesgo, sería así. Y entonces, si es adverso el riesgo, ahí sí sería convexa porque te vuelve a cambiar. Si es adverso el riesgo, pasa a ser en este gráfico convexas tus líneas. Mira, por ejemplo, en este caso el consumo 2, este es el consumo 1, pero ahora es adverso al riesgo, ¿no? Y como es adverso al riesgo, entonces en este gráfico ya deja de ser cóncava y empieza a ser convexa las líneas. Por ejemplo, este es el caso 100-100, ¿no? Y poner que después tenés el caso 50-150 que está acá. 150 y 50, ¿no? Obviamente las proporciones están hechas a propósito para que me dé el gráfico. Entonces vas a ver que acá la utilidad de no asegurarse o de correr el riesgo de comprar el ticket es menor a la utilidad de asegurarse. Mientras que acá, nosotros habíamos puesto que era este de acá. Entonces, la utilidad esta, que era la de comprar el ticket o la de no asegurarse, es mayor a la utilidad de asegurarse. Bien, te va a quedar así. Y esto te va a quedar así. Bueno, también obviamente le puedes poner acá los 100 y acá los 50 para que te quede como más, correcto el gráfico. Bien, entonces esto es lo que hace. Consejo para este gráfico: primero graficar los puntos y después hacer las líneas, todo, sabiendo que igual cuál línea te tiene que quedar arriba dependiendo del objetivo de las utilidades. Eso como bastante importante para hacer este gráfico. Bueno, respecto a este tema, es como que dentro de todo es lo más importante todo lo que dije. Quedé un poco engorroso la parte de la convexidad y la concavidad, pero bueno, o sea, si es amante en el primer gráfico, vamos a poner así primer y segundo gráfico, sabiendo que este es el de la utilidad y este es el de Q2, Q1, y este es, por ejemplo, es adverso el riesgo, adverso. Entonces, acá es convexa, acá es cóncava, acá es cóncava y acá es convexa. Por las dudas, siempre tienen que tener en cuenta que convexa es cuando el gráfico junta agua, o sea, por ejemplo, si cae agua, va a juntar agua, y cóncava es que el gráfico no junte agua, o sea, si cae agua es como un toldito y no junta nada. Bueno, eso es como la forma más fácil de verlo, que sería si es así, ¿no? Y este sería si es así. Pero bueno, es la manera de verlo y para que te acordes. Bueno, eso sería lo más importante de este tema. Lo que faltaría, por ejemplo, sería la pendiente de la recta y todo eso. Por ejemplo, de la prima de seguro. O cuando tiene que ser un juego justo. Pero bueno, eso es más analítico y te lo dejo.